24 de agosto del año en curso 2024, con el gusto eterno de siempre de poder razonar lo que sucede y pasa en nuestra realidad interna y en nuestra realidad externa. Por esta ocasión pondremos sobre la mesa de trabajo el siguiente tema mental, dado que la mente y el éter van juntos eternamente. Quisiéramos que la conciencia y la energía estuvieran de este lado de la materia, y en esa dimensión nos encontramos. La conciencia y la energía están en la materia, siendo parte de la materia. Y queremos informar que viene una segunda oleada de mensajes que pues participarán muchos colaboradores. Me voy a tener que incluir como colaborador en esta segunda oleada, porque la segunda oleada pertenece. Después de la agitación viene el orden de las ideas. La lógica ya tiene establecido una división de ideas. La mente, al entrar en el espacio mental, se divide. Son divisiones que existen en el éter mental. Los pensamientos pueden venir de varias fuentes innatas, extensivas, de comprensión. Por el momento mencionaré tres, existen otras dos más, y a su vez esta se subdivide. Entonces, nuestra mente de alguna manera genera cierta categoría de ideas en nuestro interior. El pensamiento, vamos a usar esta palabra y entenderla como un concepto. Nuestro lenguaje está lleno de palabras. Las palabras se transforman en conceptos y se transforman en términos. Cuando se transforman en términos, significa que esas palabras pertenecen a un sector específico de información o actividad humana. Términos médicos, términos de ingeniería, términos éticos. Bueno, vamos a entrar en los términos éticos, que es en los que queremos abordar primeramente, porque la lógica tiene que tener un patrón de referencia. La lógica ni es buena ni es mala, pero puede ser usada para el bien y para el mal. Entonces es importante que la lógica esté atada a una moral. Obviamente la lógica atada a una moral, y a su vez eso atada a una razón, y esa razón atada a una ley. Hay una serie de entrelazamientos entre los conceptos en los cuales finalmente podemos establecer hasta leyes. Debe de haber una lógica del derecho, por ejemplo, hay todo un curso que hay que estudiar sobre cómo se debe de razonar en caso de que se quiera establecer el derecho. Les doy la síntesis. Se establece el patrón de referencia, que todo aquello que se tenga que establecer como ley tiene que tener un patrón de referencia de ética. Quiere decir entonces que el poder debe de estar unido con ética. El poder no lo podemos separar de la ética. Si vamos a dar poder a alguien, le tenemos que dar un poder, pero debe de ir con ética. Es lo mismo que significa cuando yo te voy a dar autoridad, sí, pero también te voy a dar responsabilidad. O sea, yo te voy a dar responsabilidad, sí, pero también te tengo que dar autoridad. O sea, yo te tengo que dar democracia, sí, pero también te tengo que dar justicia. Entonces, justicia y democracia tienen que ir juntos. Resulta que cuando razonamos, los estamos razonando por separado, y es muy importante que empecemos a integrar estos conceptos como unidades de opuestos. Lo establece la metodología dialéctica de Hegel, que dice que la realidad se manifiesta en una dualidad. A veces se polariza y se va a los extremos, que eso significa polarizarse. Pero la dualidad es innata en nuestra vida, en nuestra existencia y en nuestra mente. Esto significa entonces que si nosotros queremos generar en medio de nuestra subjetividad una objetividad, tenemos que usar nuestra razón. La razón es la que va a generar la objetividad. Ahora, la razón, para que se active, lo hace en un formato de lógica correcta o lógica informal, incorrecta, sobre un contenido específico de interés que uno quiere abordar en forma de planteamientos, ideas
o verdades parciales, bueno, más bien verdades relativas. Nuestras verdades siempre van a ser relativas. Debe dejarse claro que la verdad absoluta no existe y aquel que pretenda decir que es real y que existe está mintiendo. Cae en una falacia lógica cuando se entiende que la lógica no te puede generar verdades absolutas, solo te genera verdades parciales, específicas y particulares o colectivas o en un momento dado universales o trascendentales, según sea lo que se esté pretendiendo establecer como tesis o antitesis o llegar a la síntesis o conclusión. Esto significa entonces que la segunda oleada de información que se tiene que promover en la mente donde se encuentra el éter, o la mente está en el éter o el éter está en la mente, vaya usted a saber, porque al final de cuentas todo es eternamente, porque este concepto existe y es real, le pertenece a la fuente divina, o sea, eternamente la fuente divina ha existido y sin principio y sin fin, así lo debemos de entender. O sea, el tiempo no existe, pues solo existe en esta dimensión. Al extraernos de la materia y el supuesto espacio que ella ocupa, en todo caso diríamos con la apariencia de existir en un espacio, porque al último termina siendo todo esto una malla, una ilusión. La física cuántica establece muy claro que en la esencia de toda la materia solo existe un campo cuántico de fluctuaciones y ya en un momento dado para la materia está colapsado porque ya se estableció que la partícula de Higgs colapsa este campo y finalmente tenemos una realidad materializada para la percepción. Esa es la idea con la que debemos de entender desde una perspectiva de ciencia. Ahora, esto a su vez parece que conecta y abre la puerta también con la parte espiritual, porque dices tú, pues prácticamente es como la definición de la fuente divina. Excluimos el término Dios porque pertenece a las religiones y se regularmente lo quieren asociar con cuestiones de forma física. Entonces, Dios, pues eso de quererlo encapsular en una forma de como nosotros, pues es estarlo limitando. No es lógico. Por eso cuando hablamos de la lógica que tiene el Dios de Baruch Spinoza, entonces podemos entender que toda la manifestación es de la fuente divina, incluidos nuestros propios egos. A su vez, ¿cómo se genera el ego? Bueno, para que se entienda claramente bien este asunto, la conciencia le pertenece a la fuente divina. La conciencia no nos pertenece a nosotros, ni es nuestra, ni es mía. Tú no puedes decir, oh, mi conciencia, no. Nosotros, lo que hacemos a través de la conciencia, que es un regalo divino, generamos un ego, una identidad. Por eso ahí viene la lógica. Generamos el principio de identidad. Nuestra lógica dice, yo existo, lo dijo Descartes. Oh, pero entonces voy a empezar a pensar precisamente de una forma lógica. Esa es la idea. Cuando el ser humano en su conciencia determina la identidad de lo que es un producto de la creación divina, o sea, todos somos un producto, o sea, la naturaleza, los animales, el cielo, el universo, todo lo que existe y lo que no existe es producto de la manifestación de la fuente divina. Esto significa entonces que entre la conciencia y el ego, lo que los puede unir es una lógica, la lógica divina. Es el código con el cual el ser humano va a poderle dar sentido a la vida y a su existencia. Significa entonces que yo tengo toda la libertad y todo libre albedrío de negar que la conciencia pertenece a la fuente divina. La fuente divina no le interesa y no viene al caso hablar de que requiere reverencia. Como la fuente divina, ella a sí misma se va a reverenciar. Es como si yo mismo me reverenciara a sí mismo, o sea, me adorara. Entonces, lo que cae uno es en una falacia del ego, una falacia lógica del ego. El individuo se empieza a adorar y se vuelve ególatra de sí mismo. Pero no es que la divinidad quiera ser ególatra de sí mismo, sino que el ser humano decide y determina que quiere tener esa experiencia. Bueno, la divinidad o la fuente divina experimenta todas las experiencias de cada uno de nosotros como egos, porque es una forma de experimentarse a sí misma y en ese sentido existe el libre albedrío, pues cada quien hace lo que le da su regalada gana. Quiere decir que no conecta el ego con la conciencia divina. La conciencia es divina, el ego es mortal.
El ego es producto de la conciencia. El ser humano a través del tiempo logró una identidad en su crecimiento. Significa entonces que si identificas tu esencia, así no, si estamos, o sea, estamos a la par, pues uno a uno, mira. Pero si yo te lo planteo de esta manera, entonces no ves la dualidad, a menos de que cambiemos el ángulo de percepción y se los demos a los dos ojos. Por eso existen dos ojos, para poderle dar profundidad y ser profundos en nuestras formas de razonar.